le bendiga más. Amén, gloria a Dios. Pues hermano, le diré que aunque Alonso dijo del temor o de temblar, estoy temblando más que nunca. Porque dice que ante la presencia del Señor tiembla la tierra. Aleluya. Aleluya. Es bueno y maravilloso, ¿verdad? Llevar la palabra del Señor. Es más que maravilloso. Uno se siente más que bendecido. Que el Señor, ¿verdad?, dé la oportunidad de traer la palabra. Y esa es responsabilidad de todos. Ya ayer nos hablaron de que todos tenemos que llevar la palabra. Amén. Bueno, nos ponemos en pie rápidamente y buscamos la palabra en Efesios 4:29. Efesios 4:29. Aleluya, amén. Amén. Leemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ninguna palabra corrompida. ¿Cuánta? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Oramos. Señor, te damos gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por este día que pudimos vivir en tu presencia, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú te paseas, Señor Jesucristo, porque tú vives dentro de nosotros, Señor Jesús, porque tú hablas, Señor Jesús, porque tu palabra es viva, Señor, y es eficaz, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por este pueblo, Señor, que ha llegado aquí, Señor, esta congregación que ha creído en tu nombre, Señor Jesús. Y hoy, Señor, estamos deseosos, Señor, de escuchar tu palabra, mi Jesús. Úsame, Señor, pero que no sea yo, Señor amado, la que traiga el mensaje, sino que el mensaje provenga de ti, Señor Jesucristo, porque tú conoces cada una de nuestras necesidades, Señor. Señor, yo te pido que prepares los corazones, Señor, para recibir esta palabra, mi Señor. Yo te pido, Señor, que podamos hacer cambios en nuestra vida, Señor, para bien, Señor Jesucristo. Para que el Evangelio, Señor, se pueda llevar, Señor, por todo Puerto Rico, Señor Jesucristo, que tanto, Señor, le hace falta, mi Señor Jesús. Gracias te damos, mi Señor. Mira aquellos que quizá no vinieron porque están enfermos, Señor, pero enviamos esa palabra de salud, Señor, esa palabra en tu nombre, Señor Jesucristo, para que allí donde ellos estén, Señor, tú los sanes, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. En Efesios acabamos de leer. Voy a leerla en la versión de la Sefer Dabar. Siempre me gusta compararla con esa porque a veces como que la entendemos un poquito mejor. Qué bueno que Judy está mejor. Aleluya. Ya Marcos también está aquí. Qué bueno. El Señor es bueno. La Sefer Dabar nos dice que ninguna palabra corrupta, la Reina Valera decía corrompida. Aquí dice palabra corrupta, que ninguna palabra corrupta salga de nuestra boca, sino la que sea buena para edificar. Estamos hablando que edificar es construir, ¿verdad? Para edificar según la necesidad. Palabras que beneficien a aquellos que las oyen. ¿Qué nos está queriendo decir la palabra? Que ninguna palabra corrupta, corrompida salga de nuestra boca. Ninguna, sino aquella que sea de edificación. Aquella que sea para levantar al que está caído, aquella que podamos bendecir,
Anoche el pastor estaba dando un estudio que prácticamente fue una predicación, fue tremendo, los que estábamos aquí nos lo gozamos. Y decía que hay veces que nosotros no nos atrevemos a decir la verdad cuando estamos en la calle hablando del Señor. Y a veces empezamos a buscar la vuelta para, ¿verdad?, hacerlo de una manera más suavecita, llevársela más suavecita. Pero en la palabra, los que llevaron la palabra eran fuertes. Tenían que decir, bueno, Juan el Bautista decía generación de víboras, porque le estaba hablando a los fariseos, a los sacerdotes. Y ellos tenían que cambiar su modo de vivir porque eran hipócritas. Y el Señor se lo dijo también, que eran hipócritas. Y esa predicación llegaba y después decía, pero ¿y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Eso funcionaba. Y también habló en el tiempo de Elías, que le dice Elías al pueblo, que tenían que escoger entre lo que ellos iban a servir. Si iban a servir a los Baales, pues que sirvieran a los Baales, pero si iban a servir al Señor, que hicieran las cosas bien. Decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Él no le dijo, mira, no pienses mal, mira, ten la mente positiva, ¿verdad? Como ahora el positivismo. No, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? O te decides o uno o el otro, no hay término medio. O te vas con los Baales y vete, o te quedas con el Señor y sirve al Señor realmente. Así es que hay que llevar la palabra. Y estoy aprendiendo mucho, que estoy con el pastor, y el pastor le dice la verdad a las personas, y yo digo, ay, hasta aquí llegó. Pero la persona dice, me pusiste a pensar. Me pusiste a pensar. Eso pasó en esta semana. Y yo dije, hasta aquí llegó. Pero mire cómo la gente se pone a pensar y dice, oye, lo que me dijiste me va a poner a pensar. Y uno se queda como que, wow, qué cosa, ¿verdad? Que tiene la palabra exacta, qué sabiduría. A cada persona le llega de una manera diferente. Pero esa persona necesitaba escucharlo de esa manera. Y nosotros tenemos que ser utilizados por el Señor para edificación a aquellos que escuchan la palabra. Dice que nosotros no debemos dar palabras corruptas o corrompidas. Dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Del buen tesoro sale lo bueno y del mal tesoro sale lo malo. Todo depende de lo que esté ahí, en lo que va a salir. También la palabra dice que no es lo que entra que contamina al hombre, sino que es lo que sale por la boca que es lo que contamina realmente al hombre. Porque hay palabras que destruyen. Y nos está diciendo aquí que es necesaria para edificación. Y en Proverbios 12:18 nos dice, mas la lengua de los sabios es medicina. Imagínense, serían que sanados, porque una medicina lo que hace es sanar. O sea que una lengua del sabio, una palabra con sabiduría, lo que hace es sanar al que la oye. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Le está hablando a la iglesia. Está diciéndole, habla sabiamente, habla para edificar al pueblo. Amén. Pero vamos a ver que hay dos clases de personas. Están los que edifican, pero también están aquellos que destruyen. Están aquellos que edifican y están también aquellos que son la piedra de tropiezo para que no continúe el crecimiento o la construcción. Y hoy vamos a estar trayendo una historia, y esa historia realmente yo comencé con un tema y el Señor después me cambió a otro tema, pero dentro de la misma historia. Pero realmente es que los dos temas van unidos y el Señor va a hablarnos de una manera especial. Bueno, por lo menos a mí me habló de una manera especial. Yo sé en el nombre de Jesús que va a ser una bendición también para ustedes. Y la historia se encuentra en el libro de Nehemías. Y cuando vemos la historia de Nehemías, vemos que Nehemías era el copero del rey.
Cuando vemos lo que es ser un copero, vemos que era un trabajo un poquito arduo, pero también de mucho beneficio. Estamos en el tiempo donde estaban los del cautiverio todavía en Persia, muchos de ellos, algunos ya habían regresado a Jerusalén y voy a explicar eso ya mismo. Pero vemos que estaba Nehemías. No hay información si realmente Nehemías nació en Persia o fue traído en el momento de la cautividad. No se sabe con exactitud, pero se cree más bien que nació en Persia, pero de padres judíos. Entonces nació en la cautividad. Entonces vemos que él logró llegar a la posición de copero. Si echamos un poquito para atrás para ubicarnos en tiempo y espacio, Persia también era el lugar donde vivía ¿quién? Esther, el rey Asuero, que era su esposo. Era en ese mismo lugar. Y se cree que el rey que estábamos hablando, que vamos a hablar en este momento, que es Artajerjes, era de la genealogía, pudo haber sido nieto, pudo haber sido hijo de Asuero, porque era el mismo tiempo. Entonces, vemos que el trabajo del copero era probar el vino, probar la comida, que no fuera que entonces querían que envenenar al rey. Según historiadores dicen que el rey Asuero, o sea, uno de los reyes antes de él, que fue el esposo de Esther, ¿se acuerdan la historia? Que dejó a Basti y se casó con Esther, pues fue asesinado. Se cree que fue asesinado de la misma manera, porque empieza a haber un complot. ¿Se acuerdan que en cierto momento a Asuero lo trataron de matar y Mardoqueo la advirtió y entonces no pasó? Pues así mismo, después, al parecer, según la historia, sí lo lograron. Por eso el rey tenía que tener al lado de él personas de mucha confianza. Y ahí estaba Nehemías. O sea que tenía un privilegio porque estaba al lado del rey. Pero no tenía por otro privilegio, porque si alguien quería asesinarlo, ¿quién era el primero que iba a morir? Iba a ser Nehemías cuando probara la comida o cuando probara el vino. Y entonces también estaba el rey, ¿verdad? Que tenía que escoger una persona completamente de confianza, porque también podía ser Nehemías el que intentara matar al rey. Por eso es que era un trabajo un poco complicado. Nehemías tenía que mantener al rey tranquilo, tenía que también, si tenía que darle sus consejos, también lo tenía que dar sus consejos, y tenía que mantenerlo alegre. El vino, ¿verdad?, da alegría, según es símbolo de alegría. Pero vemos entonces que Nehemías, siendo el copero, dice la palabra que vino uno de mis hermanos, así lo dice, vino Hanani, uno de mis hermanos de Judá a Persia, que se supone que la capital era Susa. Pero vemos entonces que cuando llega que dice hermano de Nehemías, por lo menos era uno de los judíos que había venido de allá de Jerusalén, él le pregunta, bueno, ¿y cómo se encuentran los de Judá? ¿Y cómo se encuentra Jerusalén? Y él que le dijo, la ciudad está desierta, los muros están destruidos y las puertas están quemadas por el fuego. Esa fue la respuesta que él le dio. Imagínense cómo Nehemías, que esa era recuerden que anteriormente a eso había estado el rey Saúl, después David, después Salomón, y después con el hijo de Salomón que se divide el reino, y después entonces el cautiverio y todo esto, que antes todo estaba bien organizado. Había un templo que había sido destruido. Y Nehemías le dio mucha tristeza en su corazón de haber escuchado lo que estaba pasando. Porque si vamos a ver, en la historia dice que primero salió un grupo dirigido por Zorobabel, que ese fue allá del cautiverio, se fue a Jerusalén con el mandato del rey Ciro. ¿A qué? ¿A reconstruir qué? A reconstruir el templo.
Primero a reconstruir el templo. Y lo primero que antes de reconstruir el templo, reconstruyeron el altar. El altar primero, el templo. Y llegó Zorobabel y con un grupo de personas. Pasan, ubíquense en la historia porque hay muchos detalles. Pasan 80 años y llega entonces Esdras. Esdras era escriba y sacerdote encargado de ¿qué? De la ley y del sacerdocio. Llega Esdras, o sea, llega Zorobabel a Jerusalén. 80 años después llega Esdras y 13 años después está pasando lo que está pasando aquí. Quiere decir que desde el primer grupo que llegó a Jerusalén habían pasado ¿cuánto? 93 años. 93 años desde que el rey Ciro dijo que edificaran y que construyeran y que a través del profeta Ageo le dijeron que tenían que preparar el templo, que por qué preparaban sus casas mientras el templo estaba deshabitado. Todo eso estaba pasando. Pero cuando llega este tiempo de Nehemías, 93 años después, solamente estaba construido ¿qué? El templo. No habían hecho absolutamente nada más. La ciudad estaba desierta, solamente vivía una que otra persona en Jerusalén, que eran más bien los sacerdotes. Pero la gente no vivía allí. El muro destruido, las puertas estaban quemadas. Imagínense cómo Nehemías se sintió. Y Nehemías dice la palabra y aparecen 10 oraciones de Nehemías, porque Nehemías era un hombre de oración. Un hombre que antes de hacer cualquier cosa se iba primero a orar y a presentar su plan delante del Señor. Y dice, él va donde el Señor y le dice, Señor, perdona a tu pueblo, Señor. Perdona lo que hemos hecho. Y acuérdate de las palabras que le dijiste a Moisés, tu siervo, diciendo, si nosotros pecáramos, si vosotros pecareis, yo os dispersaré. Eso fue lo que el Señor dijo. Si van a pecar, yo los voy a dispersar. Pero si os volviereis a mí, eso le dijo el Señor. Pero si pecas, yo los disperso. Pero si te vuelves a mí nuevamente y guardareis mis mandamientos y los pusieras por obra. Miren esto, volverse al Señor, cumplir sus mandamientos y no tan solo cumplirlos, ponerlos por obra. Dice, aunque vuestra dispersión fuere hasta lo extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esto se lo presenta ¿qué? Nehemías en oración al Señor. Señor, tú dijiste que si nos volvemos a ti, tú nos vas a traer nuevamente. ¿A dónde? A la ciudad de Jerusalén, donde se invocaba tu nombre. Señor, me presento porque era Él. Me presento delante de ti y te pido perdón. Luego de eso más o menos fue en el tiempo el mes de Kislev. Y el mes de Kislev, noviembre a diciembre. A veces nosotros somos así como medio rapidito y ahí estoy yo en esa lista que soy rápida. Y él estuvo orando. Y no dice, pues el día después fue donde el rey. No, dice en el mes de Nisan. Y en el mes de Nisan es abril, marzo, abril. Quiere decir que desde noviembre a diciembre él lo estuvo orando y clamando hasta que llegó el momento de abril o marzo cuando se presentó al rey. Entonces el rey se dio cuenta que Nehemías estaba triste. Durante todo ese tiempo quizá ayunó y oró, pero no dijo en ningún momento absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra que el Señor lo puso en gracia. Y ese día en específico, mientras le servía al rey, el rey le dice, pero ¿por qué tu
rostro está triste? Si tú no estás enfermo, ¿qué te pasa? Él lo podían haber matado por estar triste delante del rey. Pero él dijo, pero rey, ¿cómo yo no voy a estar triste? Si los muros están derribados, si las puertas están quemadas, ¿cómo yo no voy a estar triste? Y dice que el rey le dijo, y dime qué quieres que haga. Eso, hermano, es gracia. El Señor lo puso en gracia delante del rey. Y él oró nuevamente, dice que oró rápidamente en el momento. Y dice, bueno, yo quiero que me envíes a Jerusalén. Envíame y envíame cartas para que nadie se interponga en el camino. Porque es como aquí, si tú no pides carta, un permiso en Alpe para construir una casa, ¿qué van a pasar? Que te la van a parar. Pues así mismo, si tú ibas allá sin carta del rey, van a decir, no, tú no puedes aquí construir, tú no puedes aquí edificar, ¿quién te mandó? Pero él le pidió cartas al rey. Y le dice, si el Señor me ha puesto en gracia, dame cartas para yo poder ir a aquel lugar y edificar los muros. Y también dame carta para el guardabosque, para que entonces me dé madera para yo poder edificar las puertas de la ciudad de Jerusalén. ¿Y sabes qué? El rey le dio todo lo que necesitaba. La única pregunta que le dijo, pero ¿y cuánto tiempo te vas a tardar? Y él le dijo, bueno, pues está bien, te puedes ir a Jerusalén. Cuando él entonces llega a Jerusalén, 3 meses se tomó en llegar al lugar. Dice que el templo estaba terminado, pero dice que había un grupo de personas que estaban desorganizadas. Dice que no tenían líder, que no tenían lo que antes tenían, que antes tenían un rey, tenían un idioma establecido, tenían identidad, tenían ejército, tenían todo establecido, pero cuando llega Nehemías no encuentra absolutamente nada. Y para el colmo de los males, estaban haciendo cobrando impuestos, cobrando, ¿cómo que se dice? Con los préstamos, intereses. Cobrando intereses, ellos prestaban y cobraban un poquito más de lo que prestaban. Le decía, Nehemías dijo, pero ¿cómo es posible que esta gente ya no tiene nada y le estén cobrando para el colmo y ya le quitaron las tierras y ya le quitaron todo lo que tenían? ¿Cómo van a edificar? ¿Cómo van a construir? ¿Cómo van a mejorar? Porque los ricos le estaban quitando el vivir a los pobres, como en muchos lugares pasa. Pero entonces vemos que Nehemías empieza a organizar, empieza a liderar y ve que lo primero que hay que hacer es que edificar el muro. Un lugar que no tiene muro es un lugar que estaba desprovisto, que podían venir los enemigos en contra de ellos, podían venir los animales en contra de ellos, estaba completamente al descubierto. Imagínense los muros de Jericó. Podemos recordar que cuando Josué iba, ellos que se encerraron y nadie podía entrar. Eso era de protección. Y los de Jericó eran dobles, porque dentro también habían casas en el mismo muro. Eran dobles. Y como quiera el Señor, ¿qué? Los derribó. Se hundieron los muros de Jericó. Pero fue con la mano del Señor. El hombre no hubiera podido. Hubiera sido muy difícil. Pero vemos entonces un muro derribado y las puertas estaban ¿qué? Quemadas. Aquí hace poco trajeron un estudio sobre las puertas, sobre las 12 puertas de Jerusalén. Pero las 12 puertas estaban ¿cómo? Las puertas estaban ¿cómo? Quemadas por el fuego. Había que reconstruir el muro y las puertas. Y cada una de esas puertas, lo primero que Nehemías hace en el capítulo 3, dice que repartió el trabajo de la reedificación. Hermano, ahí trabajaron plateros, perfumistas,
Trabajaron los sacerdotes, trabajaron los vecinos, trabajaron, aunque usted no lo crea, las mujeres construyendo el muro. Y yo dije, no, yo tengo que buscar esto exactamente porque nadie me va a creer que las mujeres construyeron el muro. Y yo se lo voy a leer porque el que tenga un poquito de duda, yo se lo voy a leer. Y dice, el 3:12, junto a ellos restauró Salum, hijo de Alojes, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Quiere decir que las mujeres estaban construyendo el muro también. Yo me imagino que eso eran piedras, ¿verdad? Para construir. Era un trabajo arduo, pero allí había una representación nuestra. Entonces, seguimos con el caso de las puertas. Entonces, vemos que las puertas tienen un significado, hermano, tanto físico como un significado espiritual. Y cuando vemos muro destruido, si vemos muro, podemos buscar el significado de vallado. Vallado también es un muro. Y vemos que cuando Satanás se presenta, donde el Señor le dijo que no podía tocar a Job porque tenía un vallado alrededor de él. Quiere decir que había un muro de protección alrededor de Job. Hermanos, y nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor, también tenemos un vallado alrededor nuestro que ningún enemigo puede atacarnos. Pero en ese tiempo estaba derribado. Y ahora tú tienes que pensar cómo está tu muro en la noche de hoy. ¿Cómo están tus puertas en la noche de hoy? Porque vemos que la puerta, una de ellas y la más cerca al templo, dice que se llamaba la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas era por donde entraban las ovejas para el sacrificio. Y sabemos qué pasó por ahí. Porque el Señor era el cordero inmolado que hizo el sacrificio una vez y por siempre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, hermano, por nosotros. Pero si esa puerta está destruida, entonces no nos podemos sentir salvos. Mientras que ya Él hizo el sacrificio, ya Él no lo va a hacer una vez más. Nosotros tenemos que recibir esa salvación por medio de Jesucristo, que es el que nos las da. Esa puerta dice, el que entra por ahí será salvo. Pero a veces nuestra puerta está media derribada y quemada, porque a veces con nuestras propias actitudes estamos rechazando el sacrificio que el Señor ya hizo por cada uno de nosotros. Estaba otra puerta, y la otra puerta era la puerta del pescado. Se cree que había cerca un negocio donde vendían pescado. Y vemos que esa puerta del pescado, algunos también la tienen derribada y la tienen quemada. Porque dice que nosotros tenemos que ser pescadores de hombres, hermanos. Y a veces no estamos haciendo absolutamente nada. No estamos haciendo nada por la obra. Cuando el Señor nos dijo que éramos pescadores de hombres. Quiere decir que nosotros en la noche de hoy tenemos que reflexionar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Mi puerta está derribada? ¿Mi puerta está quemada? ¿O yo realmente estoy pescando para el Señor? Estoy llevando la palabra de bendición. ¿Qué estoy haciendo para el reino de los cielos? El pastor mismo nos ha dicho muchas veces, el cielo está esperando que sea llenado.
Y nosotros los que estamos aquí somos los que vamos a llenar el reino de los cielos. Aleluya. Pero es llevando el evangelio, siendo pescadores de hombres. Y se nos bajaron las manos. Mira, levántala nuevamente. Coja fuerza, coja ánimo y empieza a predicar la palabra del Señor. Aleluya. La próxima puerta, la vieja. Se cree la vieja porque se cree que era la más antigua de todas. Pero el Señor, pastor, yo no estoy hablando de nadie. Esa puerta vieja simboliza que el Señor es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué? El Señor no cambia. Pero nosotros, si esa puerta está quemada, entonces no se cumple lo que dice la palabra, porque el Señor no cambia. Pero nosotros tenemos que dejar el viejo hombre atrás y ser una nueva criatura. Pero no es tan solo decir yo soy nueva criatura, sino actuar como que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. La otra puerta que tenían que Nehemías reedificar con el pueblo, porque recuerden, imagínense todos trabajando a la misma vez, era la del valle. Y dice que una de las puertas bajaba hacia un valle, pero te dice la palabra, y cuando la puerta está dañada no nos damos cuenta, porque dice la palabra que aunque andes en sombra de muerte, aunque andes por el valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temerás mal alguno. Pero vienen las situaciones, vienen las crisis, vienen los problemas, vienen las enfermedades y nos ponemos a temblar, a tener miedo de lo que va a venir y lo que va a pasar, mientras que el Señor nos dice que no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros como poderoso gigante. No importa cuán grande sea tu problema, el Señor está contigo. No debes de temer. No debes de temer, hermano. Se ven grandes las situaciones, pero no temas. Todo obra para bien a aquellos que aman al Señor. Todo obra para bien. Todo, y es todo obra para bien. Aleluya. Pero tenemos que aprender a descansar en Él. También estaba la puerta que había que reparar, que era la del muladar. Y sabemos que por ahí sacaban la basura. ¿Y qué pasa? Que cuando esa puerta está destruida, la basura se queda ¿qué? Acá adentro. Y esa basura hay que sacarla para afuera. No es que estés tirando basura para contaminar a otro, no. Es que saques lo que no es bueno en tu vida, lo que no le agrada al Señor que está en tu vida, que lo saques toda esa basura y dejes que el Señor Jesucristo te limpie completamente. ¿Y cómo nos puede limpiar? Dice, ¿cómo limpiará el joven su camino? Con la palabra del Señor. A través de la palabra somos limpios. Pero había otra puerta que se llama la de la fuente, porque dice que había una fuente en aquel lugar. Y cuando nos dice que ellos iban a buscar agua para su vivir diario en esa fuente. Pero cuando nosotros tenemos esa fuente, esa puerta de la fuente destruida, ¿qué es lo que pasa? Que no sentimos que la presencia del Señor, no sentimos su Espíritu Santo en nosotros. Cuando dice la palabra que el que beba de esa agua, dice que yo le daré
será como una fuente de agua que salta para vida eterna. Aleluya. Es una fuente que fluye en nosotros y nos va limpiando, y tenemos que dejar que el Señor haga esa obra en cada uno de nosotros. Es una fuente, algo nuevo. Tiene que ir limpiándose, pero aquí dentro. Una fuente en nuestro interior. Si nosotros tenemos una fuente en nuestro interior, siempre va a haber palabra de bendición para otra persona. Siempre va a estar fluyendo bendición, porque dice que de una fuente no puede salir, ¿qué? Dos aguas. No puede. Tiene que salir una agua, y esa agua tiene que ser de bendición para aquel que la reciba. Y está otra puerta, y esa puerta era la puerta de las aguas. Y dice que en esa puerta se introducía el agua. Y esa puerta también tenía que ser reparada. Y dice que la agua representa al Espíritu Santo, pero también representa la palabra. Y dice en la palabra que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Ríos de agua viva. Y algo viva es algo que no está estancado. Pero te dice que el que tiene esa puerta que no está reparada es aquel que no cree en él. Porque dice, volvemos a repetirlo, el que cree en mí. Quiere decir que para reparar esa puerta, tú tienes que creer en él. Y creer no es decir yo creo, sino que en el momento tú te pares firme y digas, yo creo que el Señor me va a ayudar y me va a ayudar a salir de esta. Yo creo que mi hijo va a ser sano. Yo creo que mi matrimonio va a ser restaurado. Yo creo que el Señor me ayuda en las finanzas. Yo creo. Y cuando tú crees, entonces de tu interior correrán ríos de agua viva. Y la otra puerta sería la de los caballos, donde estaban los jinetes cuando habían ganado de las batallas. Y en los caballos lo que nos representa es que nuestras fuerzas no provienen de nosotros. Nuestras fuerzas provienen del Señor, no de nosotros. El Señor es el que pelea cada una de nuestras batallas. Y si Él pelea nuestras batallas, nosotros seremos victoriosos, pero en Él. Aleluya. La otra puerta, la del oriental, era por donde salía el sol, representa esperanza. La de Efraín representa la bendición, y tenemos que reparar, hermano, esa Efraín es tremendo porque recibió la bendición que no le correspondía. Y nosotros recibimos la bendición que no nos correspondía. Pero cuando nuestra puerta de Efraín está dañada, no podemos ver las bendiciones que el Señor nos ha dado. No es tener $100,000 en el banco, es tener paz en el Señor. Eso vale más que cualquier otra cosa. El juicio, traían los casos para ser juzgados, y el Señor es el que traerá justicia a los hijos. Y la puerta de la cárcel, que también todas están, cada una de ellas, siéntense en su casa esta noche a leer el capítulo 3 de Nehemías, donde te dicen todas. Y esa última puerta, la de la cárcel, dice que le llamaban la puerta de la guardia, porque era donde se juntaban los guardias para cambiar de turno. ¿Sabes qué? Si tú tienes destruida esa puerta, quiere decir que no estás de guarda, que no estás guardando
que no estás velando, que no estás orando, que no estás velando, porque el enemigo viene como león rugiente por donde buscar y por donde meterse, y nosotros tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Tenemos que mantener como los guardias, velando y cuidando de nuestra familia, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero entonces vemos que Nehemías empieza a reparar cada una, o sea, empieza a distribuir. Mira, a ti te toca esta, a ti te toca esta, a ti te toca esta puerta, esa la vamos a reparar. Estaban todos bien animados de reconstruir el muro. Hermano, esta iglesia tiene que estar animada de lo que va a pasar este año, porque comenzó el 2018 en gran bendición y tenemos que estar animados y en la expectativa. Señor, ¿qué tú vas a hacer hoy? Señor, yo estoy dispuesto, Señor. Señor, yo quiero un avivamiento en mi vida. Yo quiero más de ti. Pero tenemos que venir con la actitud y con el deseo de recibir de parte del Señor. Porque si no, hermanos, nos convertimos en religiosos. Entramos por esa puerta, salimos por esa puerta igual. Mientras que dice la palabra que la palabra no volverá atrás vacía, sino que hará lo que es necesario hacer. Pero tenemos que tener el ánimo y el deseo de recibir algo nuevo de parte del Señor. Y vemos entonces cómo estos muros empiezan a edificar, empiezan a construir. Pero ¿sabes qué? Que cuando queremos reedificar y construir es como cuando nosotros tenemos que edificar y construir a una persona. ¿Se levantan qué? Los enemigos. Se levantan los enemigos para tratar de detener la obra que comenzó en tu vida. Y peor aún, la Biblia dice que el Señor buscó, eso lo dice en Ezequiel, busqué entre ellos hombres que hiciese vallado. Quiere decir hombres que hicieran muro y que se pusiesen la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no los destruyese. Y dice, no lo hallé. No encontró quien se pusiera para ser vallado y quien se pusiera como para la brecha en la distancia que hay o la separación de entre hombre y el Señor. Y el Señor no lo halló. Yo espero que aquí hayamos 1, 2, 3, 4 familias, 5, 6, 20, 200 personas que quieran ponerse a trabajar y a edificar. Aleluya. Y vemos entonces que se levantan los enemigos. Sanballat, Tobías y Gesem. Cuando vemos, Sanballat era el gobernador de Samaria. Tobías era el gobernador del este. Y Gesem era el gobernador del sur. Quiere decir que todos a vuelta alrededor de ese lugar, todos querían detener la obra. Y tú me vas a decir, bueno, pero es que eso queda en Israel. Y sí, eso queda en Israel, pero recuerden que no había un rey. No había un rey, había el reino dividido en Judá y Israel. Estaba la capital que era Samaria y abajo estaba la capital que era Jerusalén en el sur. Y vemos entonces que ellos no querían que se levantara nadie. ¿Por qué? Por temor a que se levantara un rey que los dirigiera a todos ellos. Y vemos entonces la técnica del enemigo que todavía sigue usándola en el día de hoy. Primera estrategia que utilizó, hermano, la burla. Empezaron a decir, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Pensarán reconstruir este muro en un solo día? Y el otro le contesta, Tobías le contesta,
Lo que ellos edifican, el muro de piedra, si se sube una zorra en ellos, lo va a destruir. ¿Qué vio en ellos? Debilidad. Pero ¿qué hicieron ellos? Se unieron como uno solo a trabajar y no pudieron irse con la burla que venía en contra de ellos y no permitieron que eso los debilitara. Pero dice la palabra que cuando ocurrió eso, Nehemías se fue a orar. Cada batalla Nehemías la utilizaba orando. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Quiere decir que nosotros tenemos el arma espiritual, que es la oración. El arma espiritual, que es la palabra del Señor, que es la espada. Tenemos que estar cubiertos para cuando vengan estos enemigos en contra nuestra, no nos puedan derribar. ¿Cuántas veces nos han dicho a nosotros fanáticos? ¿Cuántas veces se han reído de nosotros? ¿Cuántas veces han dicho, pero estos no disfrutan, estos no gozan la vida? Pero como decía el pastor, esta es la mejor vida. El servirle al Señor es la mejor vida, porque podemos acostarnos y podemos levantarnos con la paz del Señor. Mientras que otros no pueden dormir, nosotros dormimos tranquilos toda la noche, porque dice la palabra que el Señor nos guarda. Aleluya. La otra técnica que utilizaron, conspiración para atacar la ciudad. Bueno, no pudimos con la palabra asustarlo, porque recuerden que el león está rugiente, buscando a quien devorar. ¿Rugiente qué? Haciendo ruido. Lo único que puede hacer es ruido. Lo único que puede traer es miedo, pero no puede hacer absolutamente nada más. Y entonces ahora la próxima estrategia era venir a atacarlos. Pero ¿qué pasó? Nada. Nehemías volvió otra vez y oró y puso guardas de día y de noche que velaran. Y ninguna, dice la palabra, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Contra ellos no pudieron. Y usaron la tercera estrategia. Y la tercera estrategia era darle miedo. Pero ¿sabes qué? Usaron los mismos judíos que eran familia de Tobías y porque se unieron. Recuerden que hubo un tiempo que hubo matrimonios mixtos, que se casaron con las otras mujeres de afuera y habían ahí parentesco y estaban ahí dentro. ¿Y qué pasa? Ellos mismos eran los que le decían: donde ustedes se muevan, ahí los van a coger. Donde te muevas, te van a coger, te van a coger, te van a coger, trayendo ¿qué? Miedo. Pero Nehemías nuevamente oró al Señor y le dijo al pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestras hijas, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras casas. Tú estás peleando por tu casa, tú estás peleando por tu familia, tú estás peleando por tus hermanos, por todo. Hermanos, hay que pelear. Hay que pelear, porque quieren pelear contra nosotros. Pues nosotros tenemos que estar en batalla peleando, porque el enemigo no se va a quedar con nuestra casa. No lo permitas en el nombre poderoso de Jesús. Usa las armas de la milicia, usa el escudo, usa toda la armadura, porque necesitamos estar preparados. Aleluya. Él le dijo: peleen, peleen, no dejen, miren, si su hijo está mal, no deje que esté mal. Ora, 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 hasta
para que el Señor conteste. Yo creo en la oración. Yo creo que el Señor contesta. Yo creo que el Señor restaura la familia. Yo creo que el Señor cambia los corazones de las personas. Pero tienes que confiar en Él. Aleluya. Tienes que creer en Él, que Él lo puede hacer. ¿Y volvieron qué? Otra vez a las tareas. Ya se estaban desanimando. Ya vienen muchos peligros por ahí. Me están atacando por un lado, me atacan por el otro. Yo creo que es mejor que nos quitemos. Vamos a quitarnos. Vamos a quitarnos y mejor me quedo sentado en la iglesia y voy a veces, pero de lejito, porque si me meto un poquito más profundo vienen las pruebas, vienen los momentos difíciles. Hermano, como quiera las pruebas vienen y como quiera vienen los momentos difíciles, pero no es lo mismo pasarlo solo que pasarlo con el Señor Jesucristo. No es lo mismo, el Señor nos va a ayudar. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues no los pude asustar, no le pude hacer la guerra, no pude darle miedo, no pude burlarme de ellos, nada me sirvió. Pues vamos a unirnos a ellos. Nehemías, necesitamos hablar contigo. Ven, porque necesitamos sentarnos a hablar. Necesitamos, ¿verdad?, cuadrar unas cuantas cositas y quizás nos podemos sentar un ratito. Y él le dijo, ¿qué? Que yo hago esta obra y yo voy a detener esta obra. Lo siento por ti, pero yo tengo trabajo que hacer. Y no aceptó ninguna alianza. Y le mandaron una carta, le mandaron otra carta, le mandaron 5 cartas invitándolo. Y él dijo, para allá yo no voy a ir, porque yo tengo trabajo que hacer. Hermanos, tenemos trabajo que hacer. Y el enemigo lo que quiere es distraernos para que nosotros no estemos trabajando y para que nosotros no estemos unidos, porque sabes, tenemos que estar unidos como un solo hombre, como un solo cuerpo, porque estamos peleando, no porque yo quiero ser cabeza, no porque yo quiero ser dedito, porque yo quiero ser uñita, porque yo, no, olvídense de estar peleando. Vamos a estar unidos con un solo propósito, que es el propósito que tenemos, que es que la gente sea salva. Es nuestro único propósito, salvación para las almas que están perdidas. Aleluya. El último intentaron, bueno, ellos nunca hubo último, pues ellos siguieron. Pero uno de ellos fue que le dijeron, no, porque lo que tú quieres es el rey de nosotros. Y él le dijo, eso es mentira, eso tú lo estás inventando de tu propio corazón, porque eso era lo que ellos querían. Y a veces nosotros estamos criticando lo que yo quiero. Yo estoy mirando la paja del otro, pero lo que yo tengo es una viga en el mío. Y él estaba inventando lo que él mismo quería. Pero después de eso, ¿saben qué? Trajeron un falso profeta. Dijeron, bueno, nos resolvimos con el miedo, nos resolvimos con la guerra, nos resolvimos llamándolo por una alianza, pues vamos a darle una mentira. Y lamentablemente Puerto Rico está sumergido en muchas mentiras. En muchas donde los están dirigiendo de una manera y de la otra. Pero vemos entonces este profeta, que este supuesto profeta le dice, Nehemías, vente, te tienes que meter al templo. ¿Por qué? Porque te están buscando para matarte y donde único te puedes refugiar es en el templo. Y tú dirías, bueno, pues buena alternativa, ir para el templo, la casa del Señor. Pero Nehemías no era sacerdote. Nehemías no podía entrar al templo. ¿Y qué pasó? Estaban buscando la estrategia de acusarlo de que él hiciera algo que no podía hacer. ¿Y sabes qué? Le dijo Nehemías, que yo me meta en el templo. ¿Para qué? Para que no me hagan daño. No. ¿Acaso, dice, un hombre como yo ha de huir?
Un hombre como yo ha de huir. Voy a tener miedo de los que van a venir contra mí. ¿Y sabes qué? No pudieron ir en contra de Nehemías. Dice que el muro se reconstruyó en 52 días. Ninguna estrategia del enemigo pudo destruirlo. Y pueden subir los músicos porque ya terminé. Ninguna estrategia del enemigo pudo derribar el muro. Ninguna estrategia del enemigo los pudo desanimar. Ninguna estrategia pudo paralizar el plan que estaba establecido, hermano. Pero sí una cosa pasó, y fue una cosa maravillosa, que dice en la palabra: y cuando oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados. El enemigo se sintió humillado y dice: y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Quién fue el que trabajó? ¿Fue el Señor? Fueron los hombres. Fueron las manos de Nehemías. Fueron las manos de los plateros. Fueron las manos de los sacerdotes. Fueron las manos de aquellos que trabajaban como perfumistas. Fueron aquellos que decidieron que no se iban a amedrentar. Fueron aquellos que decidieron: es que este muro se va a reconstruir. Aquellos que decidieron de que nada los iba a detener. Fueron aquellos que lograron la victoria. Y el Señor nos está haciendo un llamado en la noche de hoy. Hay que reconstruir muchas vidas que están rotas. Hay muchos muros que están derribados. Hay muchas puertas que están quemadas. Hay muchas personas que necesitan de un Nehemías valiente, esforzado, para ayudarlos a levantarse. Nosotros tenemos la herramienta necesaria. Nosotros tenemos la palabra que restaura. La palabra que los puede levantar y reparar cada una de sus puertas. Pero te pregunto yo, ¿tú eres un edificador? ¿O estás al otro lado de los enemigos intentando que la obra se paralice? ¿A qué lado estás? Porque en la noche de hoy tenemos que establecernos a quién vamos a servir. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a agarrar y vamos a aceptar la visión que el pastor ha traído porque el Señor se la puso en las manos. O vamos a seguir burlándonos de aquello. O vamos a seguir criticando aquello que no me gusta. O vamos a seguir deteniendo la obra. O vamos a seguir teniendo miedo. O vamos a seguir parados sin hablarle a nadie para que nadie se salve. ¿En qué posición te encuentras en la noche de hoy? ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser un edificador de vidas? ¿O quieres ser aquellos que la ponen a piedra de tropiezo? El Señor habló a mi vida con esta palabra. Yo no quiero ser una piedra de tropiezo para los planes del Señor. Yo quiero trabajar para el Señor. Yo quiero levantarme y decir: Señor, ven aquí. Yo quiero conseguir callado y pararme en la brecha para seguir trabajando en este camino. Pero si eres un edificador, déjate usar por el Señor. Tenemos al edificador más perfecto, que dice que es el Señor Jesucristo. Dice que si Él no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Tenemos el muro, hermano, tenemos el muro, porque Él es la roca. Él es la roca, esos muros estaban hechos de rocas. Él
la roca, aleluya. Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Él es la roca, pero también te dice el Señor Jesucristo que Él es la puerta y que si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Señor, te damos gracias, mi Señor Jesús, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás animando, Señor Jesucristo, a trabajar para ti, mi Señor. Señor, tú nos estás animando, Señor, a ser edificadores, Señor Jesucristo. Que con tu ayuda, Señor amado, podemos, Señor Jesús, construir, Señor. Pero te pedimos, Señor, que no seamos piedra de tropiezo, Señor Jesucristo, para nadie, Señor, que podamos tener palabra de ánimo, Señor Jesús, para aquellos que la necesiten, Señor. Que podamos tener las manos dispuestas, Señor Jesús, para el trabajo que tengamos que hacer, Señor. Señor, que nuestros planes, Señor, antes de realizarlos, podamos presentarlos a ti, Señor Jesús, para que seas tú el que nos dé la dirección, Señor, y cómo hacerlo, Señor. Yo te pido, Señor, por cada casa, Señor, aquí representada, Señor. Señor, yo te pido por cada familia, mi Señor Jesús. Yo te pido por cada padre y por cada madre, Señor, que se encuentran edificando sus familias, Señor. Padre, yo te pido que le des la sabiduría, la fortaleza, Señor, para criar hijos en tus caminos, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor, porque fuera de ti, Señor Jesús, nada podemos hacer, Señor. Te damos la gloria, Señor Jesús, y te damos toda la honra.